y materiales debemos ocupar. Bueno, el objetivo de este ensayo va a ser determinar el porcentaje de desgaste que existe en el agregado grueso. Y también vamos a conocer un poco de cómo es el manejo de la máquina de Los Ángeles. También gracias a esta máquina vamos a determinar la durabilidad y resistencia que tendrá el agregado grueso, ¿ya? Debido a que estos agregados en cierto tipo de obras como hacer losos o pavimentos tienen que tener una cierta resistencia y que tienen que ser adecuada para ellos. Entonces vamos a determinar el porcentaje de desgaste que tienen estos agregados. Bueno, un momento. Ya. Bueno, el fundamento teórico. A ver, hay personas entrando todavía. Bueno, como les iba diciendo, estos materiales cuando son utilizados en losas o pavimentos, eh, pues están sometidos, ¿no?, a grandes esfuerzos, sobre todo de abrasión. Entonces, estos agregados tienen que tener una cierta dureza para ser utilizados en este tipo de estructura. Bueno, entonces por eso es que se determina esa resistencia gracias a la máquina de Los Ángeles. Bueno, se determina la resistencia a la abrasión de los agregados, debido a que estos van a estar en un continuo roce entre en el caso del pavimento, ¿no?, la llanta de los autos y el agregado en sí, van a estar rozándolo continuamente y van a hacer que esto con el tiempo se vayan desgastando. Bueno, abrasión es la acción o efecto de desgastar por fricción. Bueno, al tener el contacto la llanta del auto con el agregado, se produce una fricción entre el agregado y la llanta. Bueno, entonces este agregado tiene que ser duro y resistente. Bueno, en resumen, el agregado debe ser duro y resistente a la abrasión para así evitar lo que es el aplastamiento, la degradación y la desintegración del material. Bueno, los materiales y equipos que vamos a utilizar van a ser materiales, el agregado grueso, también vamos a utilizar agua, solamente estos dos. Ahora, los equipos, vamos a utilizar tamices, unos tamices que nos van a servir, tamices de corte, tamiz número 12, tara o recipiente. Ay, ¿qué pasó aquí? Vamos a utilizar una balanza digital, vamos a utilizar un horno también, y la máquina de Los Ángeles. Este es un tambor cilíndrico que adentro es hueco, ¿ok? Y esto va girando con la ayuda de este motor. Aquí hay un pequeño aparatito que ya viene programada esta máquina para dar un cierto número de vueltas y a unas ciertas revoluciones. Bueno, entonces se introduce por esta parte de acá, aquí hay una tapa, se introduce por esta parte de acá el material, el agregado grueso, y también se introducen unas esferas metálicas. Esas esferas metálicas al estar adentro junto con el agregado y esto va girando, va simulando esa abrasión a la cual va a ser sometido el agregado cuando esté utilizada, ¿no?, en la estructura, ya sea de pavimentos o losa. Bueno, entonces una cierta cantidad de vueltas va a dar esto y al momento de que salga el material no va a salir como entró en un inicio, sino que se va a desgastar, ¿no? Y va a salir eh, bastante material desgastado de ahí, producto de la abrasión que va a simular las esferas metálicas que tiene dentro. El procedimiento, bueno, como siempre se tiene que hacer lo que es el cuarteo del material. Después de eso se tiene que acondicionar la muestra. Dice que se tiene que lavar y secar la muestra en el horno. Bueno, ya saben, a 110 grados más o menos 5 durante 24 horas o masa constante. También se tiene que hacer un tamizado. Bueno, el tamizado de acuerdo al
el tamizado que hemos hecho en el laboratorio número 3, que es el ensayo granulométrico. Y se tiene que emplear una serie de tamices que están especificadas en una tabla. Bueno, también se tiene que elegir de la tabla de ensayo la cantidad de muestras y el número de esferas, y además la cantidad de revoluciones que va a tener la máquina de Los Ángeles. ¿Cuál es esa tabla? Estará acá. Aquí tenemos la tabla. Estos son los métodos, ¿no? Que se utilizan. Método 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para diferentes tipos de tamaños de agregados. ¿Ok? A partir del 4, 5, 6, 7 son más conocidos como método A, método B, método C y método D. El método que nosotros vamos a hacer va a ser el método A, esta columnita aquí. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros el método A y aquí tenemos la serie de tamices que nosotros debemos ocupar. Ya son todos estos. Desde el tamiz de 1,5 pulgadas, el que le sigue abajo tiene que ser el de 1 pulgada. Después el que le sigue tiene que ser el de 3/4, el de media pulgada y el de 3/8 de pulgada. Esos 1, 2, 3, 4, 5, a ver, son 6 tamices que debemos ocupar al momento de hacer el tamizado. Bueno, y tienen que estar ordenados de esa forma, de esa secuencia. 1,5 pulgadas, 1, 3/4, 1 medio y 3/8. En cada uno de estos tamices, en donde dice 1, 3/4, media y 3/8, es donde se tiene que retener el material al momento de hacer el tamizado. ¿Y cuál es la cantidad que se debe retener en estos tamices? Aquí nos dice, tiene que ser el tamaño de la muestra en fracción en gramos, de 1.250 gramos más menos 10. Para el de 1 pulgada, para el de 3/4 de pulgada tienen que ser de 1.250 más menos 25. Para el de media pulgada, 1.250 más menos 10. Y el de 3/8 de pulgada, 1.250 más menos 25. Bueno, gramos. También aquí nos dice la masa inicial de la muestra. ¿Cuánto tiene que ser la sumatoria de toda esta masa? Al momento de que nosotros pesemos el total del material, nos tiene que dar una cantidad de 5.000 gramos más menos 10, ¿ya? Para este método A. También nos dice el número de esferas que nosotros debemos ocupar. Son unas esferas metálicas. Y nos dice que son 12 esferas metálicas. Las esferas metálicas son el número de las esferas, o sea, el peso de las esferas que debe tener. Las 12 esferas tienen que ser de 5.000 más o menos 25. ¿Por qué se tiene un peso, ¿no? Aquí con una tolerancia de 25 gramos? Porque a medida que pasa el tiempo, esas esferas se van desgastando, ¿no? Poco a poco van a la abrasión que se están sometiendo, van perdiendo el peso, un poco de su peso. Bueno, y también en la parte de abajo nos dice el número de revoluciones en la cual tiene que girar la máquina de Los Ángeles. En este caso, para el método A hasta el método D, son de 500 revoluciones. Bueno, o sea, que tiene que dar 500 vueltas a una cierta velocidad que ya está ahí en la máquina de Los Ángeles que tenemos en nuestro laboratorio. Ya está programado para tener unas ciertas revoluciones por minuto. Bueno, aquí igual está señalado, ¿no? En los tamices que vamos a ocupar. Bueno, vamos a ver un pequeño video explicativo de cómo se realiza este ensayo. Esas son las esferas metálicas que están normadas y deben tener un cierto peso. Bueno, esta es la máquina de Los Ángeles, ya. Tienes su tapa, esta tapa que es el mismo material que este. Y bueno, el tambor cilíndrico igual ya es estandarizado, o sea, es decir, que tiene un cierto diámetro, un cierto espesor este material. Y se echa todo el material, todo el agregado. ¿Vieron? Aquí se está echando todo el material con gramos, se lo echa todo. Y después de eso se tiene que colocar las 12 esferas con las esferas.
Y como ven aquí, 500 revoluciones, 500 vueltas. Lo programa. Esta es una maquinita más antiguita en nuestro laboratorio. Es una máquina digital. Bueno, entonces se lo presiona para que esto vaya girando y girando. Y bueno, se espera, ¿no? Hasta que termine de dar sus 500 revoluciones. Y después eso se tiene que volver a sacar este material. Se saca la tapa y en la parte de abajo de la base hay un recipiente y donde se tiene que vertir todo el material. ¿Ya? Ven el polvo que sale es debido a que estas partículas han sido desgastadas, ¿no? Con las esferas metálicas se fueron fraccionando. Hallar polvo no es resistente, ¿no? Porque ha tenido una mayor desgaste. Pero mientras más original se mantiene el material al momento de introducirlo, ya uno se va dando idea de qué tan resistente es el agregado que tenemos. ¿Right? A ver. Bueno, después de eso se tiene que hacer el cuarteo. ¿Ya? Se lo hace el cuarteo con el tamiz número 12. Este cuarteo, en el tamiz número 12, se tiene que pesar todo el material que estaba retenido en este tamiz. Aquí hay polvo, ¿cierto? Después de haber sacado el material, se tiene que tamizar el número 12. Entonces este polvo de aquí no va a hacer una suma en el peso, sino que se va a reducir. Si en inicio entró con 5.000, entonces la cantidad final después del tamizado va a ser menor. Bueno, por eso se utiliza el tamiz número 12. Se lo lava y después se lo seca, debido a que al momento de estar ahí en la máquina se desprende polvo, entonces ese polvo se adhiere a las paredes de, de la partícula del agregado, entonces tiene que eliminar porque en un inicio estaba totalmente limpio, entonces después de volver a pesar, tiene que estar en la misma condición. ¿Ok? Se lo lava y después se lo lleva al horno. 110 grados durante 24 horas o hasta que tenga masa constante. Bueno, y después de eso se tiene que hacer el pesado de ese material. ¿Ya? Eso sería. Bueno, ahora vemos la experiencia en nuestro laboratorio. Procedimiento de ensayo. Bueno, aquí tenemos, hay que lavar las muestras, como le decía. Lavamos las muestras, tenemos que secarlas en el horno y después utilizar los tamices. Como le decía, son el tamiz de 1,5 pulgadas, 1 pulgada, 3/4, media pulgada y el de 3/8 de pulgada. Para el método A, para el otro método son otros tamices. Bueno, y aquí están los tamices. Y aquí tenemos nuestro centro de acopio, ¿no? Vamos tamizando, vamos sacando el centro de acopio y vamos echando sobre la serie de tamices. Este tamiz tiene que contar con igual, su tapa y su base. El tamizado se lo hace las veces que sea necesario hasta poder obtener el material, la cantidad de material que nosotros deseamos. En un inicio, al momento de echar todo el material, no vamos a obtener directamente los 1.250 gramos que cada uno de estos tamices requiere. Entonces se va a ir haciendo el tamizado, se va a ir haciendo el tamizado hasta completar aproximadamente esa masa y después proceder a pesar. Bueno, entonces aquí están los recipientes con las muestras que nosotros necesitamos. Como vemos aquí, tamizamos las veces que sea necesario. Por ejemplo, este es el tamiz de 1,5 pulgadas. Vieron, solamente retuvo este material. Entonces todo lo demás quedó aquí. Y a medida que se vaya sacando el tamiz, cada porción de cada uno de estos tamices se lo va colocando en estas taras. ¿Ya? Se va colocando. Por ejemplo, la de aquí va a recolectar muestras de 1 pulgada. Este de 3/4. Este de media. Y este de 3/8. Y así. Va a ir sumando la cantidad de muestras. Y tamizando varias veces. Como ven aquí,
Tal vez en un primer tamizado salió esta cantidad para el de 1 pulgada, para el de 3/4 salió esta, para el de media esta, y para el de 3/8 no salió casi nada. Entonces se tiene que tamizar. Una vez obtenida la cantidad de muestra aproximada, llevamos a pesar, ¿no? Para cada uno de estos tamices se tiene que tener 1250, más menos 25 o más menos 50. En el tamiz de 3/4 y de 3/8 creo que es más o menos 50. Entonces después de eso pesamos, ¿no? Y anotamos la sumatoria de todos estos pesos que nosotros hemos obtenido y lo colocamos como peso I, peso inicial. Bueno, aquí tenemos la máquina de Los Ángeles, en nuestro laboratorio. Este material negro que se ve aquí es un aislante de sonido debido a que esto gira y al tener esas esferas hace bastante ruido. Bueno, por eso es aconsejable igual utilizar algún tipo de audífono o algo para bloquear ese sonido que hace. Está la máquina de Los Ángeles. Tiene 3 compuertas, ¿ya? Una puerta aquí, otra acá y la parte de arriba. Todo esto está envuelto, ¿no? Para que no haga mucho ruido. Esta es la tapa, ¿ya? De la máquina de Los Ángeles. Se tiene que utilizar una llave para abrir esto. Se sacan estos pernos, se los retira y después de eso, aquí tenemos la máquina. Y siempre se tiene que cerciorar de que esté limpio en la máquina de Los Ángeles. ¿Ok? Lo limpian si es necesario y después de eso se tiene que echar la muestra. Se echa toda la muestra, y también se tienen que colocar las 2 esferas metálicas, cuidadosamente. Aquí tenemos el aparatito que ya está programada la máquina para que pueda dar sus 500 revoluciones. Bueno, aquí se prende con este botón de acá y aquí hay un botoncito que acciona automáticamente las 500 revoluciones. Después de las 500 revoluciones, se tiene que sacar el material. Se saca nuevamente la tapa y el recipiente que está aquí abajo. A ver, no se ve. Aquí hay un recipiente, bien, ven acá. Esto al momento de darse la vuelta, todo el material cae sobre esto. ¿Ven? Sobre este recipiente. Se lo saca y vemos, ¿no? Cómo el material en un inicio estaba así, miren, así, sí. Y después quedó como esto, polvo. Polvo y con algunos agregados que todavía siguen intactos. Estos agregados son bastante duritos. Pero vemos que hay harta presencia de polvo, o sea, eso nos da a entender de que este material no es muy bueno, no es muy duro o resistente, porque ha sido desgastado con estas esferas. Después de eso tenemos que proceder a hacer el tamizado. Ven aquí, todo se hace el tamizado y todo lo que queda retenido en la malla número 12 se lo lleva a otro tamiz, ¿no? Se lo lleva a otra tara, perdón, y se recolecta el material que queda retenido en el tamiz número 12, el tamiz de corte. Y todo el polvo no se lo utiliza, ya se lo desecha. Después de eso se tiene que igual, ¿no? Queda retenido cierto material, tal vez aquí en el tamiz, entonces con la ayuda del cepillo, de un cepillo metálico, tenemos que sacar ese material. Miren todo el polvo que ha quedado después de haber sido sometido a la operación. Todo este polvo no se lo toma en cuenta a la hora de pesar, solamente lo que queda retenido en la malla número 12. Recolectamos todo este material y nuevamente se tiene que volver a lavar porque todo este fino polvo está recubierto en las paredes de este material. Para tener una idea en ese momento de cuánto es el desgaste, se procede a pesarlo, ¿no? Así tal como está, para tener más o menos un porcentaje de desgaste en ese momento. Pero se tiene que lavar y después secar y volver y pesarlo recién en su estado seco. Ya, procedemos a lavar nuevamente para eliminar el polvo adherido a las paredes del material. Lo secamos en el horno y después de un día lo pesamos, ¿no? Su peso seco. Siempre va a ser menor al inicial debido a la pérdida que tuvo por el desgaste, ¿no? Y registramos ese peso seco como peso final. Bueno, todo eso es el procedimiento, ¿ok?
Ahora vamos a ver la parte de cálculos. La fórmula que se utiliza es el porcentaje de desgaste de los agregados, que va a ser igual al peso inicial menos el peso final dividido sobre el peso inicial por 100. Porcentaje de desgaste del agregado también en un porcentaje y la norma nos da un cierto valor admisible, el porcentaje que no debe pasarse. Bueno, tienen que saber diferenciar esto, ¿no? El peso inicial, el peso final es después de haberse tamizado y lavado y secado en el horno. El ejemplo, ensayo de desgaste del agregado grueso, método A. Los datos. Aquí nos dice, ¿no? Los tamices, donde la cantidad donde se tiene que retener es en el tamiz de 1 pulgada, de 3/4. Por aquí pasa, aquí se retiene, por aquí pasa, aquí se retiene, ¿sí? Entonces se tiene que retener de 1 pulgada, 3/4, media y 3/8. ¿Cuánto? Estas cantidades que se ven acá. Y bueno, este es el peso que se ha registrado de los tamizados. Nos dice que es 250 más o menos 10. Entonces aquí nosotros hemos pesado, perdón, 1253. ¿Está dentro de este límite de más o menos 10? Sí. Y así hasta llegar a una masa de 5000 más o menos 25. Entonces hemos llegado a 5017. Está dentro del rango. Bueno, este es nuestro, y esta sumatoria de estos pesos de cada uno de los tamices vendría a ser nuestro peso inicial, 5017.7 gramos. Bueno, esto lo metemos a la máquina de Los Ángeles, da sus 500 revoluciones, con las 12 esferas lo tamizamos, lo lavamos, lo colgamos en el horno y nos va a dar un peso final, que es el acá, de 2956.2 gramos. Bueno, y lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar en la fórmula. Tenemos peso inicial 5017.7 menos el peso final 2956.2 dividido entre el peso inicial por 100. Y aquí nos va a dar un porcentaje de desgaste, que es del 41.1%. Bueno, el porcentaje de desgaste admisible dice que el porcentaje de desgaste tiene que ser menor al 40%. ¿Ya? Esto se pasa. Entonces no es bueno este material. ¿Ya? No es bueno, entonces no se lo puede utilizar, ¿no? Para el propósito de obra que se tiene. Se tiene que buscar un material mucho más resistente, mucho más duro, tal vez buscar de otro lugar de yacimiento, ya que este material no es muy bueno. Bueno, este de aquí no cumple. Bueno, eso sería, chicos, como observación de este laboratorio. Se da más que todo a la hora de hacer el tamizado, ¿ya? Este tamizado de acá, que no da la primera, ¿no? Hay que tamizar varias veces. Y también otra observación, lo que pasaba ahí en el laboratorio es que estos pernitos ya estaban bastante desgastados o rodados, como dicen, ¿no? Entonces no agarraba la llave aquí y costaba sacar. Ay, qué hueva, chico. Desgastado. Es simplemente cambiarlos, comprar otros, pero nada, en esos tiempos nos dificultaba eso. A ver, ¿qué otra observación? Nada, hace bastante ruido, la verdad, la máquina. Hay que llevarse algún tapón para el oído. Agregados de estructuras Eh, como... Se le cortó auxiliar el audio, ¿Pudiera repetir? por favor. Sí, por favor. Ya, un ratín. ¿En qué parte se me cortó? Hace un Bueno, ratito. aplicación de este laboratorio ya se lo estaba mencionando, ¿no? Que gracias a este ensayo nosotros podemos determinar la resistencia que tiene
el agregado, ¿no? A lo que es la abrasión. Entonces nos da una idea de cómo el material se puede comportar a la hora de, de cuando se lo utilice en losas o pavimentos. Bueno, eso vendría a ser lo que es la aplicación de este ensayo. Un ratingo voy a entrar nuevamente. ¿Qué duda tienen, chicos, con respecto a este laboratorio?